para participar, si es posible, en las diferentes actividades que vamos a plantear esta noche. Entonces empezamos. Mira, estimados, ¿cuál es la segunda persona del posesivo, cuál es la segunda persona plural del quechua? Me digan, Mari. Segunda persona plural. O sea, estamos hablando de los sufijos que nos van a ayudar, o en este caso el pronombre Cancuna. personal. ¿Cuál sería? Cancuna. 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 Muy bien, excelentísimo. Aquí está. Entonces, hoy día, estimados amigos, con nuestra clase, empezamos con el famoso Cancuna. Cancuna. Este viene a ser nuestro recurso. En Machatan y Hecho, con Cancuna, Rimaita, Alinta y Acharusunchis. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, dicho esto, ¿qué es lo que debemos nosotros en esta situación, en este caso, qué es lo que debemos hacer? Es que nuestra tarea ya es qué, qué cosa o cuál es ese elemento importante que se utiliza para la segunda persona. Hamkuna sabemos que se traduce literalmente como ustedes. Ojo, estimados amigos, para decir en este caso que algo es de ustedes, ¿ya? Para decir de ustedes, el caso posesivo siempre vamos a utilizar, ¿ya? El famoso iki chik. Siempre va a ser eso. Iki chik. Va a ser el posesivo. O sea, si usted en algún momento quiere decir vuestra vaca de ustedes, vuestra, ¿ya? Aquí vamos a poner. O vuestra o vuestro. Aquí está. O vuestra. Esa sería. Y Mari. Siempre va a ser el iki chik. Por ejemplo, vamos a un poquito enfocarnos en el ambiente de la casa. Wasi kahnin kona. ¿Ya? Wasi kahnin kona. ¿Qué es wasi kahnin kona? ¿Ya? Wasi kahnin kona, vamos a poner con una P. Vendríamos a utilizar los enseres de la casa. Aquí están los enseres de la casa. ¿Y cuáles serían esos enseres que vamos a utilizar en la casa? ¿Ya? Los enseres de la casa. Empezamos desde la cocina. O hay una pitita en ¿ya? Cocina. ¿Qué cosa encontramos en la cocina? Encontramos tu olla negra, manca, que viene a ser olla. Y matamantarin, saber. Y matamantarin chisma. Chay, una pitita. A ver. Wislia. Ya, Wisla. Muy bien. Y mata Wisla cama. Wisla. ¿Escucha? Cuchara. No. Muy bien. Otro recurso, otro elemento. A ver. Cuchuna. Cuchillo. Cuchuna. Ya, muy bien. Cuchuna. Ay, mi amigo Reinaldo, creo. Ya. Cuchillo. ¿Y mataban? A ver. Concha. Fogón. Concha. ¿Ya? Concha. Fogón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Estaban. Fogón ya tenemos. ¿Qué más? Llanta. Cucu. Cucu. Ya, llanta. ¿Y mata llanta? Leña. Uku. ¿Y mata uku? Plato. Plato. Ya, plato. ¿Cómo se dice vaso en quechua? Jero. Ampara. Pero. Giro. Jero. ¿Así? Giro vendría a ser Diente. vaso ceremonial. ¿Ya? Ceremonial. Pero mira, justo en la última vez que estábamos en la academia también nos decía respillo, para hablar de vaso de vidrio, ¿ya? Respimanta, respillo diríamos. Mira, con todos estos recursos que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Estimados amigos, mira, fíjense, cuando yo quiero decir vuestra olla, vuestro cucharón, vuestro cuchillo, vuestro fogón, vuestra leña, vuestro plato, vuestro vaso ceremonial, vuestro vaso de vidrio, lo único que tenemos que hacer es agregar el egechi. Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea hoy día? Agregar este recurso. ¿Ya? Veamos, mira. Si yo tengo aquí manca, ¿ya? Manca, que viene a ser olla, yo quiero
convertir esta expresión olla que está en color negro, y ya, en un recurso que me va a ayudar a decir vuestra olla. Agrego el famoso ikichi. ¿Y de dónde estoy sacando? De aquí arribita, mira. Este ikichi de aquí arriba que está aquí arribita que estoy bloqueando, ese recurso le agrego. Y sería mankaiki chik. Mira, fíjate esto. Mankaiki chik. Ahora mankaiki chik se traduce como vuestra olla. Ya está. Vuestra olla. Mankaiki chik. ¿Me entiende? O sea, literalmente así de sencillo podría o debería ser aprender quechua, ¿eh? Tenemos mankaiki chik. Vuestra olla. ¿Entendido? Lo mismo puede pasar con cada uno de los recursos que nosotros tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, Wislia. Si me van a decir vuestro cucharón, ¿cómo sería? Igualito, estimados amigos, agarro el sufijo ikichik y le agrego Wislia ikichik. Ya está, Wislia ikichik. ¿Qué es Wislia ikichik? Vuestro cucharón. O sea, así de sencillito podemos aprender el quechua. ¿Me entiende? Chayna chayata yapanaki. ¿Están entendiendo? ¿Ya? ¿Me han entendido? Ari, A ver, Ari, Ari. sí. Los que están en TikTok también digan Ari. Ya compartan esta transmisión. Muy bien. Lo mismo va a pasar, estimados amigos, con cada uno de estos recursos que nosotros queremos plantear aquí abajo. Lo mismo va a pasar. Ya, para el Cuchuna también va a pasar lo mismo. ¿Cómo sería en este caso? En este espacio ustedes van a completar el posesivo. ¿Me entienden? Ya, va a ser tarea de ustedes. Ojo, estimados amigos, hay algo muy interesante aquí que ustedes deben tener en cuenta. Es lo siguiente. Y matan y Yachanaeki. Lo que tienes que saber, estimado colega, es que debes tener mucho cuidado cuando tú te encuentras con una palabrita que termina en consonante. Creo que ya hemos aprendido eso, ¿eh? A ver, veamos aquí. Mira, aquí hemos hablado directamente de los enseres de la casa, o azúcar ¿ya? Pero, ¿qué puede pasar? Hay algunas ocasiones en que tú te vas a encontrar, como por ejemplo, un recurso muy interesante. El denominado Marán. Marán, ¿eh? Marán y Matacán. Viene a Batán. ser el Moler. Batán. 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 Ahora, aquí debes tener en cuenta lo siguiente, que si Marán termina en una N. En ese caso, estimados amigos, otra vez vamos a recordarles lo siguiente. Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ojo, si termina en N, si termina en consonante, ¿qué hacemos? Y mata ya pasonches. Ni. Agregamos el auxiliar, ni. Eso es un recordatorio constante que vamos a tener. En muchas ocasiones vamos a trabajar eso. O sea, si una palabrita termina en consonante, ¿qué es lo que tienes que agregar? Agregamos el auxiliar ni. Esa es una regla muy general, ¿ya? Y como esto, mira, fíjense, aquí yo ya encontré justo esa regla y digo, ah, ya, batan o maran. Entonces, ¿qué hago? Simplemente a este recurso lo agrego aquí. Tarán, ya que me churrar parece. Y marán es con negro, vamos a poner color negro, pero termina en qué? En consonante. Aquí está la consonante. Por consiguiente, ¿qué cosa voy a agregar? El auxiliar ni. Recién después de agregar el auxiliar ni que estamos poniendo aquí, agrego ¿qué cosa? El famoso ikichik. Marán ni ikichik. Aquí está. Marán ni ikichik. Que vendría a ser vuestro batán. Ya está. O sea, así debemos tener en cuenta. Hay pocas palabras, obviamente, en el quechua que tienen esta característica que termina en consonante, pero es una regla muy válida que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, creo que me han entendido. ¿Han entendido o no han entendido? Y me dan gambas. De marica muy chis. Ari, yachachi.
Ya, muy bien los que hablan. Entonces, estimados amigos, ya tenemos una primera actividad pendiente para trabajar. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro libro, vamos a encontrar los mismos recursos, ¿eh? Por ejemplo, jampara, mesa, sauna, almohada, rumaraí, ventana. Por ejemplo, aquí agregamos un poquito más. Puedes poner rumaraí, que viene a ser ventana. ¿Entendido? Estimados amigos, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? A ver, ¿alguien alguna duda? A ver, vamos. Ya. Ahora, mira, estimados amigos, aquí solo estamos hablando de una expresión enunciativa. Concha. Oh, Wislekic, mira esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar más adelante? Mira, vamos a copiar aquí. ¿Ya? Aquí dice, mira. Tarán, tarán. No siempre, toda la vida, vamos a trabajar con expresiones afirmativas. ¿Y qué va a pasar si yo quiero hablar una expresión de expresiones negativas? Y me atacan Margate. ¿Ya? A ver, ¿cómo serían las expresiones negativas? Alguien creo que levantaron la mano por aquí. ¿Querían participar? Vamos a ver. Mm, no, nadie. Buenas noches. El libro dice. Ya, estimados, el libro sí está disponible. Mira, fíjense, estimados amigos, cuando nosotros nos encontramos con esta situación y quiero yo, en este caso, hablar de una expresión negativa, debo tener en cuenta que para la expresión negativa tengo dos recursos, el adverbio de negación humana más el yo. Esos son, un momentito, alguien está haciendo bulla por aquí, ¿ya? Estimados, mira, fíjense. Cuando nosotros queremos plantear este tipo de expresiones negativas, tengamos siempre debajo de la manga este recurso, el mana y el chu, porque son los dos únicos recursos que nos van a permitir plantear una expresión negativa, ¿ya? Obviamente, estimados, que el quechua varía en algunos lugares, en Ayacucho, siempre va a tener variación. Dice, de ustedes vuestro. Vas a favorecer es la casa. Ahora, aquí la oración dice, manca olla. Si yo quiero decir vuestra olla, ahora mi tarea es decir lo siguiente. No es vuestra olla. Mira, fíjate, no es, estoy negando. ¿Y cómo hago en este caso, ya, la expresión no es? Para eso, voy a utilizar primero el mana, ahora, mana. Luego utilizo el mancay, kichik. Ahora que preparini que te queremos churar parini cascar parichini. Y luego al final agregas el chu. Ya está. Para decir mana mancay kichischo. Que viene ahora a traducirse como no es vuestra olla. Fíjate aquí, mira. Mana mancay kichichu no es vuestra olla. Esa sería la traducción. ¿Me entiendes? Otra vez empezamos. Mira. Wisla, me he encontrado con Wisla, ya con mi famoso Wisla. Y entonces, cuando yo tengo Wisla, yo quiero decir en una expresión, en este caso, afirmativa. Digo, wis, ya, ya, y aquí le agrego el ikichik. Wisla ikichik, que estoy diciendo, vuestro. ¿Qué cosa? Vuestro cucharón. Ya está. Vuestro cucharón. Esa sería la primera parte. Ya tenemos. Es una expresión totalmente afirmativa. Estoy enunciando, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo quiero convertir en una negativa. Entonces, para las negaciones, lo que debo tener en cuenta es dos recursos. Primero pongo el mana, ¿ya? Que para la negación, primero tengo que considerar el mana. Luego, aquí está, Wisliaikichik, mira, fíjate.
¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el mismo recurso. Y pongo aquí, Wisla, ahora qué pues, Wislay, ki, chic. Ahora le agrego el chu, nada más. Mana, Wislay, ki, chichu. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Estaría diciendo en el castellano, no es vuestro cucharón. Ya está. No es vuestro cucharón. Esa sería la expresión correcta. ¿Me entiende? No es vuestro cucharón. Mana, Wisley, Kichicho. ¿Me entiende? O sea, si yo Profesor, necesito también agregar una M, lo puedo agregar. Mana, Wisley, Kichicho. ¿Ya? profesor, Adelante, una alguien quería hablar. consulta. Vamos, vamos. Te escucho. Estoy bastante confundida. En realidad, no sé cuál es la regla para escribir, como por ejemplo, Wasig Ninkuna, ¿no? Ujú. Termina con P, pero en algunos casos con Q. Entonces, no sé si pudiera ayudarnos cuál es la regla de cuándo poner P y cuándo poner Q. O sea que eso es mi problema ahorita. Ya, muy bien. ¿Cuántos tienen ese problema? A ver, levanten la mano. A ver, a ver. Ay, Dios, a ver, vamos. ¿Cuántos tienen ese problema? Ya, muy bien. Les vamos a dar un poquito más de explicación, ¿ya? Mira, fíjense, estimados amigos, esa es la nueva regla que ha cambiado en el caso del quechua, ¿ya? Y veamos, mira. Ojo, ojo para todos, ¿ya? Ojo, ojo, ojo. Pongo aquí uso de la, ¿ya? De la, a ver, pongamos aquí de la P y la CO, ¿ya? Tenemos dos cosas. Ahora, como yo voy a diferenciar cada una de estas expresiones, eh, veamos lo siguiente. Ojo, estimados amigos, la P que estamos viendo aquí, ¿ya? Representa al caso genitivo. Pero, ¿qué es este caso genitivo? En caso del castellano diríamos a la preposición de, ¿ya? De, que indica posesión, ¿ya? Un momentito. Ya, eso es la primera parte. Mira, cuando nosotros hablamos del caso genitivo, estamos hablando, cuando utilizamos la P, exclusivamente nos estamos enfocando a la preposición de, que indica pertenencia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo digo, en el ejemplo, Huasi. Huasi es casa, ¿ya? Y si yo pongo una P al final, vendría a ser de la casa. Algo propio que le pertenece a la casa. ¿Me entiende? Entonces, el caso genitivo, hablando así para que entiendan, estaría hablando de posesión, de que algo es, nos pertenece. Y aquí está, mira. ¿Ya? Ahora, aclaración aquí. Veamos, ¿cuál es la aclaración? ¿Ya? Y te voy a poner una aclaración de la siguiente manera. Y ponemos aquí, estimados, en el quechua cusqueño, antes el caso genitivo, el caso genitivo estaba representado ¿por qué? Estaba representado por la, entre comillas pongo, por la co. Antes. Pero ahora con la nueva regla de la gramática, pero ahora con la nueva norma, ¿qué ha pasado? Ahora se representa con la P. O sea, literalmente tú antes podías decir, en vez de wasip, decías wasig. Entonces,
El ministerio, a través de su manual, ya, en este caso, da, como diríamos, de baja este tipo de expresiones donde la Q representa el caso genitivo. Da de baja, ¿ya? Y toma como el caso genitivo el uso de la P. Pero ojo, estimados, es exclusivo para preposiciones para decir, oye, de Juan, de María, que me pertenece, que es propio de una persona. Solo para esos casos sirve esto. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué va a pasar? Ya entendí el caso genitivo y debo entender lo siguiente. Ya veamos aquí. Vamos a hablar ahora del uso de la Q. Ya, aquí está, mira. El uso de la Q. ¿Qué caso es esto? Podemos denominarlo como un sustantivador. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué es un sustantivador? ¿Cuál es la función del sustantivador? En este caso, estimados, vas a entender esto. Permite convertir un verbo, ¿ya?, en sustantivo. Esa es la regla. O sea, cuando tú quieres convertir un verbo en sustantivo, utiliza la Q. Hawarichi. Ejemplo. Hawarichi. ¿Cuál sería el ejemplo que vamos a elegir esta noche? Por ejemplo, pongo, primer verbo, está aquí. ¿Qué está aquí, profesor? Es el verbo cantar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero convertir este verbo en un sustantivo. ¿Qué agarro? Agarro taqui y le agrego una Q. Taqui. Ahora es cantante. O sea, se ha convertido en un sustantivo. Gracias a este elemento sustantivador. No va a tener una traducción literal como en el caso de la P, porque la P se traduce como de, del, de la, pero en este caso solo convierte en un sustantivo. Entonces, cuando yo escribo quechua, va a depender mucho. Si es cantante, si es sustantivo, utilizo la Q al final. Si es caso del genitivo que indica posesión, que es de alguien, utilizo la P. ¿Me han entendido? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿O quieren otro ejemplo? Bien, Por gracias. favor. Ya, Junito más Hochchataban, dice, ¿ya? Muy bien. Veamos aquí. Ahora dice, uso de la P. El caso genitivo, estimados, para toditos, se va a representar o es la preposición de, que indica, mira, fíjate ya, que indica posesión de algo, ¿ya? De algo. Por ejemplo, ¿ya? Posesión. Puede ser posesión de algo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Posesión, que algo me pertenece, es mío, tuyo, nuestro, ¿ya? Ahora, por ejemplo, veamos aquí. Ya, aquí sí te vamos a colocar ya. Si tú antes decías, por ejemplo, Rolly, o pongamos con un nombre, Diana, a ver, no, Walpa, ya, Walpa. Walpa normalmente o literalmente se traduce como gallina. Walpa es gallina. Pero, ¿qué ha pasado? Si yo quiero decir que el huevo es de la gallina, ¿qué va a hacer? Agarro Walpa y le agrego una P. Cuando tú le agregas una P a esta expresión Walpa, automáticamente te estás refiriendo a un tema posesivo, que es de la gallina. O sea, esa es la idea.
O sea, esta P se traduce como, como la preposición de, ¿no es cierto? O del gallo podría ser, anca. Entonces, mira, fíjate, ese es el caso genitivo. Cuando yo hablo de pertenencia, como en este caso, ¿qué voy a hacer? Simplemente en estas situaciones, yo tengo que utilizar la P para hablar de que algo pertenece a alguien. ¿Me entienden? Pero, como te dije, antes el caso genitivo no era pues, como vemos aquí, Hualpa, sino según el quechua pentavocálico que actualmente se enseña en Cusco, el caso genitivo es Hualpa, con una Q al final, ¿ya? Y no es Hualpa en el Cusco. Pero ojo, ¿ya? La norma, el ministerio ya nos dice que tú tienes que utilizar la P para los casos genitivos. Esta expresión, Hualpa, consideraríamos ahora, para el ministerio, como, como una palabra que tiene error. Igualito, Wasig también ya se va a considerar como error. ¿Por qué? Porque el ministerio ya sacó o ya hizo su manual utilizando estas reglas de la P. ¿Me entienden? Ahora, el caso de la Q es un caso muy interesante. La única o el único concepto que utilizamos para esto es que dice que permite convertir un verbo. ¿En qué cosa va a permitir convertir? Un verbo en sustantivo. Es un proceso de transición. ¿Me entiende? Por ejemplo, Javarichi, ejemplo. Taki termina en Y, por consiguiente era en este caso, un verbo. Taki, cantar. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Hemos colocado la Q en vez de la y la expresión se ha convertido en taki, que es cantante. Puede pasar lo mismo con el verbo tusui. Tusui. ¿Qué es tusui? Viene a ser bailar. Pero, si te das cuenta, está en un modo infinitivo, que es la y, que es el verbo. Los modos infinitivos son aquellos que terminan en ar, ir. Entonces, tusui, bailar. ¿Y qué va a pasar? Con la nueva norma, allá, o simplemente cuando queremos sustantivar, le agregamos una co al final, en vez de la y. Y como se le agrega, mi expresión cambia, ahora ya no es cantar, ahora es cantante o bailarín, ¿ya? En este caso, bailarín. Entonces, esa es la regla que debemos nosotros, estimados, conocer para no equivocarnos en el uso de cada uno de estos elementos. Ahora sí creo que me han entendido. Está claro, ¿no es cierto? La explicación. ¿Ya? Gracias, profe. Muy bien. Asimismo, también aprovecho para consultarle, no sé si es la única regla que ha modificado Minedu o hay otros consonantes más, porque en algún momento he leído de que también se está utilizando, como por ejemplo, afra, ¿cómo se escribe? Afra. Con P, capra. ¿Ya? Ya Ah, vamos a estar yendo, no se preocupen. Mira, ya. cuando vamos a avanzar el curso completo, casi completito, antes del examen de lenguas originarias que viene a ser en el mes de agosto, septiembre, creo que vamos a hacer, vamos a retornar a los errores, a los cambios que se han hecho en el ministerio. ¿Ya? ¿Eso para qué? Ya para que estés ya más preparado y puedas estar listo, pues a ver qué cambios has sufrido y puedas prevenir. Ya, eso lo haremos faltando unas 2 semanas así para la evaluación. Así que, a estar atentos nomás, ¿ya? Por ahora creo que ya hemos entendido esta parte. ¿Me entienden? ¿Ya? Ya está. Ahora, estimados amigos, ya tenemos aquí algunos recursos muy importantes. Hemos aprendido las expresiones negativas, hemos aprendido. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más vamos a aprender? Una expresión interrogativa.
¿Ya? Y ahorita vamos a hacer la diferencia. Un momentito. Ya, veamos, mira. Estimados amigos, aquí está. A ver, veamos. Abajito, vamos, 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 y encontramos aquí. ¿Qué va a pasar si yo quiero, en este caso, estimados, trabajar una expresión interrogativa? Interrogativa. Para la interrogativa, el único elemento que nosotros debemos conocer es el yo. De ustedes, vuestro Ikichi. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tenía aquí olla, aquí abajo tengo wisla, ¿qué va a pasar? Manca, por ejemplo, es olla. Vamos a copiar y aquí nos encontramos con manca. Ahora, este recurso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar el posesivo. Y el posesivo es el ikichi. Manca iki chik. Que viene a ser o denominarse vuestra olla. Mira, fíjate. Manca iki chik. Imata manca iki chik yachacha. Viene a ser vuestra olla. Pues, jabari. Ahora, teniendo este recurso, vuestra olla, yo voy a plantear una expresión interrogativa. ¿Qué voy a decir? Manca y check vuestra olla. Ahora, a esto nomás le agrego, ¿ya? Mira, esta es una expresión afirmativa, vuestra olla. Y con rojito va a poner una expresión afirmativa, eso ya sabemos. Ahora, yo quiero hacer de esta expresión que sea una expresión interrogativa. Para que sea una expresión interrogativa, ¿qué voy a hacer? Simplemente a esta oración que dice, o a esta expresión, manca y kichi, ¿qué va a pasar? Le agrego el chu al final y un signo de interrogación. Mira, fíjate, ya tenemos aquí un estilo. A ver, veamos. Mira. Un momentito, vamos a darle su formato. Ya, mira. Dice, manga ikichi, vuestra olla. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si quieres tú, en este caso, estimado, poner un elemento que te permite preguntar, solo le agregas el yo. Manga ikichichu o manga ikichichu. Dices, ¿eh? Y en ese caso, dirías, ¿es vuestra olla? Esa sería la pregunta. Oye, ¿es vuestra olla? Manga ikichichu. ¿Es vuestra olla? Y tú ya después pones sí o no, Ari, Manan. Va a depender ya de ti la respuesta que tú quieras dar. Y si no pones aquí la respuesta, Ari, o simplemente pones Manam, podría utilizar estas respuestas. ¿Entendido? Mira, fíjate, si a mí me preguntan y me dicen, manga ikichichu, ¿qué voy a decir? ¿Es vuestra olla? Y mi respuesta sería, haré, y mana. ¿Sí? No. ¿Preguntas? En este caso, cerradas. ¿Entendido, amigos? ¿Entendido? La puñita ahí se Johnny Sanguna. Ya, muy bien. Mira, fíjense. Ya tenemos para las expresiones interrogativas. Ah, no entendí, profesor. Muy bien, vamos a hacer aquí cuadro comparativo. ¿Ya? Para que entiendan dos cositas o algunos aspectos muy importantes y que lo pongan en práctica. ¿Ya? Y te va a poner un cuadro amplio ya para que trabajes, ¿ya? Primero, estimados, vamos a poner aquí el tema de los, aquí abajito vamos a poner, aquí, vamos a poner una expresión afirmativa, a este lado vamos a poner una expresión negativa y a este lado vamos a poner una expresión interrogativa, ¿ya? Ahora, teniendo estos tres, mira, fíjate, pongamos lo siguiente, pongamos a prueba, diríamos, ¿ya? Aquí está, estimados. Ahora, ¿qué va a pasar? Para la expresión afirmativa, interrogativa, negativa, ya, vamos a poner aquí un momento, uy, 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 ya.
Mira, para este tipo de expresiones que estamos poniendo, afirmativa, interrogativa y negativa, tengo recursos que voy a utilizar. Para la afirmativa no utilizo absolutamente nada. Para la negativa utilizo dos recursos, el mana y el famoso chu. Y para el interrogativo utilizo el chu con su signo de interrogación. O sea, estos son los recursos que voy a utilizar. ¿Me entiende? ¿Ya? Por ejemplo, esto vamos a eliminar ya. Ya está. Ahora, estimados amigos, teniendo en cuenta este cuadrito, ¿ya? Voy a trabajar primero con el famoso ikichik. El ikichik, en este caso, estimados amigos, ikichik, es un sufijo que se traduciría como vuestro. Ya está. Ya tengo aquí también mi recurso. Para el ikichik o para el vuestro estamos utilizando el famoso ikichik. Que hay piñajao, casi. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer aquí es una expresión afirmativa. Ahora, ¿qué pues? ¿Ya? Imagínate que aquí pongo wak. Aquí pongo algo. ¿Ya? Pero ojo, estimados amigos. Aquí waka siempre va a ir acompañado con el ikichik. Waka ikichik. Viene a ser vuestra vaca. Algo. Lo mismo. Algo ikichik. Que viene a ser vuestro perro. Ya está. Mira, fíjate. Waka ikichik. Algo ikichik. Y el elemento que estamos poniendo aquí es el ikichik. 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 Ya está. Hasta ahí entendí claramente. Ahora, ¿qué viene luego? Viene los elementos que nos permiten negar. Si aquí yo decía vuestra vaca, vuestro perro, ahora yo voy a empezar a negar cada una de estas expresiones. ¿Y cómo voy a empezar a negar? De la siguiente manera. ¿Ya? Un momento. Vamos a negar de la siguiente manera. Tengo el mana y el chu. Aquí ya tengo mis recursos. Agarro esto mismo, wakaikichik, por ejemplo, estimados. El wakaikichik agarro aquí y lo pego aquí. Wakaikichik. Ahora a este elemento le agrego el mana antes, ¿ya? Mana, wakaikichik, y aquí le agrego el chu. Aquí están los dos recursos. Mana separado y el chu pegado. Mana wakaikichik. Y en castellano, profesor, sería no es, ¿ya? No es vuestra vaca. Así sería, mira. Oye, no es vuestra vaca. Y estoy hablando de una nueva expresión negativa. Interrogativa, profesor. ¿Y cómo sería la interrogativa? Agarro el wakaikichik. Aquí está, mira. Y aquí tengo el chu, de color verdecito. ¿Qué voy a hacer? Simplemente agarro el chu y lo pego aquí. Wakaikichik chu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya? Wakaikichik chu. Estoy prácticamente aquí colocando o preguntando de la siguiente manera. ¿Cómo va a ser mi pregunta, profesor? Va a ser así. ¿Es vuestra vaca? Esa sería la pregunta. ¿Y es vuestra vaca? Wakaikichikchu. ¿Te das cuenta? O sea, así de sencillito podemos plantear estas expresiones. ¿Me entienden? Mira, vamos a darles una explicación más. Para yo hablar una expresión afirmativa, simplemente estoy utilizando el posesivo. Wakaikichi, que se traduce a vuestra vaca. Y para el caso de las expresiones negativas, ¿qué estoy haciendo? Tengo que agregar dos elementos, mana y el chu. ¿Y dónde voy a agregar? Voy a agregar aquí. En mana estoy agregando y el chu. Mana wakaikichichu, que viene a ser no es vuestra vaca. Ya termino eso y ahora para la expresión interrogativa pongo wakaikichik y le agrego el chu. Wakaikichik chu es vuestra vaca y es una expresión interrogativa. ¿Me entiende?
¿Ya? Entonces, estimados, ya tenemos algunas actividades pendientes que hacer ahora. La tarea pendiente. ¿Qué voy a hacer, profesor? Y matan Uruguayma. Vamos a completar. Aquí, por ejemplo, yo te dejo cochona, te dejo manca, te dejo huisla. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a trabajar con cada uno de ellos. ¿Ya? Puedes trabajar, por ejemplo, cahuito, que es cama. Viene a ser sauna, ¿qué es sauna? Almohada. Puedes trabajar cuchuna, ¿ya? Ahí hemos puesto cuchuna. Tertichina, ahí me llama tertichina, tertichina, ¿ya? Y luego vas a utilizar hankana, puede ser, ¿eh? Canalla o callana, dicen algunos, ¿ya? Canalla o canalla. Ya, puedes utilizar cada uno de estos recursos. ¿Qué vas a hacer, estimado, aquí? Vas a convertirlo en primero posesivo, luego de convertir en posesivo, ¿qué vas a hacer? En afirmativo, luego negativo y luego en interrogativo. Esa es una tarea pendiente que va a quedar. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, estimados amigos? Tapuican, Chumanachu. ¿Me han Una entendido? pregunta, profe. Vamos. Sí, gracias. Mi consulta es que si en ahí podemos poner con el enfático también manan o solamente mana. ¿Ambos serían válidos o no? Son válidos, pero por ahora solo utilizan todavía el mana. Mana wakaikichicho. ¿Ya? Ok, gracias. Ambos son válidos. A veces vas a utilizar mana wakaikichicho. No es nuestra vaca. Estoy también dando énfasis. ¿Ya? Ikichik. Ahora también en el libro tenemos algunas actividades pendientes. Trabajar, mira. Tenemos aquí. Para Iquichik, rumaremos recursos. Por ejemplo, algo Iquichis, ¿ya? Puede tener una característica. Algo Iquichis Hayanam puede ser, o Yanam algo Iquichis puedo utilizar. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que quiero agregar. Puedo agregarle por ejemplo, Yanam Wisля Iquichis puedo poner, ¿ya? Wisля Iquichis. Muy bien, ahora sí, con eso creo que es la primera parte del Iquichik. Aquí tienen algunas expresiones para que puedan trabajar. Pero aquí nos dicen lo siguiente, que se ha agregado algunas preguntas. ¿Qué puede pasar, estimados amigos? ¿Qué matas pasa, Maguette? ¿Qué matas aparecón? Muchas veces nosotros agregamos un recurso. Yana, Yanachu, Mankaiki, por ejemplo. Mankai Kichik. Yanachu, Mankai Kichik. Estoy utilizando, mira, en este caso, esta expresión. Yanachu. Oye, ¿es negro? Mangaikich, vuestra olla. Podemos utilizar así. Ya, en algunos casos, estimados, he visto, algunos escriben así, Mankaikichik y Anacho. También suele utilizarse de esta manera. Entonces, a veces el orden de los factores no altera el producto, diríamos, ¿eh? Pero ojo, estimados, hay que respetar o hay que tratar de respetar las estructuras. Como en este caso, siempre antes de un sustantivo viene un adjetivo, que puede ser colores, determinativos, todo ello, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ya no es manga, ¿tú cómo me responderías? Vas a responder, Ari, Ari, pone una comida y dice, Yanam, ¿ya? O simplemente puedes decir, Manam, no, Manam, Yanachu, y voy negando. O sea, puede ser tu respuesta de esta manera. ¿Manyan o no manyan? Ya, muy bien. Por ejemplo, mangaikich yanachu. Puedo responder también igual. Ari. ¿Qué cosa digo? Yanam. O simplemente puedo decir manan. Y con una comita y le puedo decir manam yanachu. ¿Te das cuenta? Utilizando colores. ¿Ya? Ahora vamos a practicar, ¿ya? Pongamos a ver a prueba vuestro conocimiento.
Ya aquí tenemos a nuestro amigo Jimmy, hay varios de Blanca, Carlos, Edith, Elizabeth, Eric. Mira, veamos aquí. Yo te pregunto, Eric. Eric, hola Eric, te estoy preguntando. Yo digo, Yurachchu al Hoy Kich. ¿Ya? Yurachchu al Hoy Kich. Te estoy preguntando así. Yurachchu al Hoy Kich. ¿Cómo sería la respuesta? En este caso, la respuesta, tenemos dos opciones. ¿Qué puedo decir? Ari. ¿Ya? Yurach mi. Ari yurach mi. O simplemente puedo decir manam. Manam yurach yo. Ya está. Puedo negar también mi oración. ¿Me entienden? O sea, esas posibilidades o estos tipos de respuestas pueden trabajar. Ahora se les va a dar esta aquí para que trabajen más. Mira, veamos, ¿ya? Tenemos aquí a nuestra amiga Edith. Edith, vamos a preguntar. ¿Ya? Edith, Edith, Edith. ¿Lo van a hacer en casa? Edith, Edith. Wakaiki, ¿ya? Hatunchu. Mira, estoy preguntando. Y Edith tiene que responder, ¿ya? Con la respuesta que ella considere conveniente. Aquí está las dos posibles respuestas. Edith, wakaiki hatuncho. Edith, wakaiki chiki, ya vamos a poner. Edith, wakaiki. Edith, wakaiki chik hatuncho. Utilizando el ikichi. ¿Tú cómo puedes responder? Ari, hatunmi. Ari, huchui. ¿Me entienden? Vamos a seguir planteando más ejercicios para que ustedes trabajen en casa cuando estén en tiempo libre. Yo digo, encuentro a otro amigo que dice Grisel, Grisel, vamos a poner a Grisel. Grisel, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta? Alhuikichik, ¿ya? Alhuikichik, vamos a poner una característica. Millaicho, oye, ¿vuestro perro es feo? ¿Tú cómo vas a responder? Dependiendo de tu pregunta. Otro dice, Julio. Vamos a plantear la pregunta a Julio, dice. Julio, ¿ya? Mama y Kichik, mira, Mama y Kichik, vuestra mamá, ¿ya? Sonjo Zapacho, Sonjo Zapacho. Tú dices, Ari Manan, vas a estar contestando. Tengo a mi amiga Larisa, dice, Larisa, y Manigmata, Larisa, pongo. Misi Kichik, Misi Kichik, eh, amarillo, el lucho, ¿ya? Vamos, Giovanna, estimada Giovanna, vamos a ver qué es lo que quieres preguntarnos, Giovanna. Profesor, una consulta. ¿Cómo se llama eso, lo ¿Sí? que dice Mama y Kichik? Si es una sola persona que le estoy preguntando, ¿no puede ser Julio Mamay, que es un gusapacho? Ah, mamá Ikichik. Pero yo le puedo preguntar a Julio, que está con sus amigos, Julio, mamá Ikichik, de ustedes, ¿quiénes? Con de tus hermanos, ¿no es cierto? Puedes preguntarle, Ah, ya, ¿no es eso es cierto? lo que me estaba confundiendo. Ujú. ¿Ya? Claro, mira, yo te voy a preguntar a ti nomás, pero considerando que tú tienes tus hermanas y te digo, oye, María, mamá Ikichik, Jimena, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas actividades pendientes, por favor, trabájenlo. Ya les hemos dado algunos recursos muy importantes. Y pues es hora de trabajar, ¿ya? Y siempre les voy repitiendo, clase avanzada, clase practicada. Si tú no practicas, ay, chao, ¿qué va a ser de tu vida? Ya tienes que practicar. ¿Ya, estimados? Bueno, pasaríamos al siguiente tema, se va a hacer amplio también el otro tema. A la siguiente clase vamos a terminar nuestro libro, estimados amigos.
Nos falta evaluación, creo. Creo que el viernes vamos a dar evaluación, ¿ya? Todo lo que son los posesivos. Quiero ver qué tanto han avanzado con el tema de los posesivos. Entonces, por favor, el día viernes, ¿ya? Viernes, recuerden, ¿qué vamos a hacer? Evaluación ¿de qué va a ser? Evaluación de los posesivos y vocabulario que hemos trabajado, ¿ya? Que hemos trabajado. ¿Cuántas preguntas va a ser? ¿Cuántas preguntas? 40 preguntas, ¿ya? 40 preguntas. Por favor, estimados, repasen. Ayer les he enviado, en este caso, los enlaces de todas las clases que hemos grabado. Estamos actualizando. Entonces, por favor, el viernes, 6:30 de la tarde, 6:30 p.m., ¿qué va a pasar? Nuestra evaluación, ¿ya? De los posesivos y el vocabulario que se utiliza. Creo que con eso nos quedamos, estimados amigos, el día de hoy. Ya estamos mejor en la garganta, vamos a estar mucho mejor a la siguiente semana. Ya, chavales, creo que con eso terminamos y nos vemos pues el día viernes en la evaluación y sucesivamente el día lunes, ¿ya? Chaina Katenka, esta es la clase 10 que hemos avanzado. Ya los materiales también, estimados, están ya en, en aquí está material extra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profesor, de las clases grabadas, en el grupo no hay, solo hay uno. A ver, mira, veamos, aquí están las clases grabadas. ¿Ya? Vas a entrar a tu carpeta de Google Drive, ¿ya? A la carpeta que se les ha compartido. No hay protection, ¿ya? Y entonces van a encontrar lo siguiente. A ver, programaciones, no. ¿Ustedes son quechua? No, ¿en qué? ¿Cuáles? ¿Qué quechua somos nosotros? 26, ¿eh? Tengo varios grupos, ya, aquí está, mira. Entran a esta página y aquí está preparación en el 2026. Entran aquí, cito, libro 1. Clases grabadas. O no he actualizado. Sí, he actualizado ayer todo. Aquí está, hasta las 5. Voy a actualizarlo hoy día, hasta los demás, ¿ya? Hasta las 10 voy a actualizar. Ya, entonces, por favor, ya lo tienen también los enlaces para que se puedan guiar. Igual, lo actualizo y les envío. ¿Ya? Actualizo y los envío. Ya, estimados, con eso terminamos. Tupagunanchikama. Tupagunanchikama. Tupakunashkama hamauta. Tupagunanchikama. El viernes de evaluación, por favor, estudien. Tupananchis kama.